Hola, soy Asa. Dijeron que era solo una parada de rutina, solo una chaqueta militar descolorida en un desconocido en la calle. Pero esa mañana, mientras me arrodillaba sobre el cemento caliente con una pistola apuntándome a la cara, me di cuenta de que no se trataba solo de mí. Se trataba de un secreto familiar por el que estaban dispuestos a matar. Apretaron el gatillo. Pensaron que me había ido, pero no tenían ni idea de a quién acababan de disparar ni de qué pasaría cuando el cielo empezara a moverse. Antes de profundizar, cuéntenme, ¿alguna vez descubrieron que su familia ocultaba algo que podría matarlos? Cuéntenme en los comentarios. Esta es la historia que nunca quisieron que escucharan. Me desperté antes de que sonara la alarma, mientras el Houston Down seguía aferrado a la oscuridad. Metí la mano bajo la almohada y saqué la chaqueta militar descolorida de papá, con los puños deshilachados tras años de servicio silencioso. La apreté contra mi pecho y susurré. Papá, necesito tu fuerza hoy. Me la puse. La tela, rígida sobre mis hombros, me anclaba en un mundo que rara vez se sentía estable. Revisé la cafetera, asegurándome de que el goteo se hubiera detenido justo antes de salir. El vecindario estaba tranquilo, el zumbido de los aspersores rompía el silencio. Al pasar por la casa de los Johnson, donde la señora Johnson ya estaba cuidando sus flores, me saludó con la mano. «Cuídate, cariño». Como siempre, y forcé una sonrisa, metiendo las manos en los profundos bolsillos de la chaqueta. Sentía el peso de la reunión que me esperaba en el hospital. Había presentado quejas por mala gestión y sabía que me rondaban, llamándome alborotador en voz baja. Incluso en mi propia familia era igual. Mi hermano Lyle, mostrando su placa en cada barbacoa, mi tío con sus interminables historias de quién le debía favores. Solo era Asa, el que apareció, limpió y guardó silencio. Pero hoy no. Crucé la concurrida intersección cerca de la tienda de la esquina, haciéndome a un lado cuando pasó una patrulla de policía a toda velocidad. Seguí caminando, agarrando la correa de mi bolso, mientras el sol de la mañana calentaba el cemento bajo mis zapatillas. Pero la patrulla aminoró la marcha, sus neumáticos crujiendo contra la grava al detenerse junto a mí. Bajó la ventanilla y el sheriff Clay Bastwick se asomó, masticando algo, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Ves eso?, preguntó arrastrando las palabras, con la mirada fija en la chaqueta de papá. ¿Crees que significa algo, eh? Seguí caminando, ignorándolo, pero abrió la puerta y salió, con las botas golpeando el pavimento con un golpe seco. Señora, deténgase ahí mismo. Me giré, tragando la opresión en la garganta. ¿Hay algún problema, sheriff? Recibí una llamada sobre un sospechoso que coincide con su descripción. Dijo lo suficientemente alto para que la gente cercana lo oyera. Necesito que se arrodille aquí mismo en la acera. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué? Zrenia, pregunté con voz firme. No lo hagas más difícil de lo que ya es, dijo, subiéndose el cinturón y rozando la funda con la mano. La gente empezó a aminorar la marcha, sacando teléfonos y susurrando. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo oían. La chaqueta de tu papá no significa nada aquí, dijo, ladeando la cabeza con la mirada fría. Miré a mi alrededor, las caras que se asomaban por las cortinas, los coches que se detenían. Una madre acercó a su hijo. Podía sentir el calor del pavimento a través de mis vaqueros, la chaqueta pesada sobre mis hombros mientras me hundía lentamente de rodillas, el sol de la mañana abrazándome la piel. Cerré los ojos y en ese instante vi el funeral de papá, la forma en que doblaban la bandera, el temblor de las manos de mamá al apretarla contra su pecho. Esa chaqueta había significado dignidad, honor, una promesa de que importábamos, de que nos veían. Y allí estaba yo, arrodillado en la calle, con el arma apuntándome a la cara, como si nada de eso importara. Abrí los ojos y me encontré con la mirada de Clay, con el dedo flexionado cerca del gatillo. Separé los labios, pero antes de que pudiera hablar, un disparo resonó en el aire. Sentí como si el fuego me desgarrara el abdomen y la fuerza me derribó contra el hormigón caliente.
El dolor era un grito atrapado en mi garganta mientras la sangre empapaba la chaqueta, extendiéndose como una flor oscura. La gente gritaba. Un teléfono cayó al suelo con estrépito. Alguien gritó, «Llama al 911». No podía moverme. No podía respirar. Mi visión se nubló mientras miraba al cielo. El mundo se inclinó, las luces azules destellaban, las sirenas aullaban, el crujido de las aspas de los helicópteros atravesando el caos. En medio del caos, lo oí suavemente en mi oído. Una voz que había ocultado a todos, una voz que se suponía que no debía saber dónde estaba. Como Mea, espera. Protocolo de extracción en curso. Intenté levantar la cabeza, pero la oscuridad me impedía ver. Me temblaban los dedos al presionarlos contra la herida. La chaqueta estaba pegajosa bajo la palma. «Papá», susurré, sintiendo el sabor de la sangre. «Van a descubrir quién soy realmente». Las palabras aún estaban calientes en mi lengua mientras el mundo se reducía a un puntito de luz y sonido. «Papá, van a descubrir quién soy realmente». No estaba segura de si lo susurré al cielo o solo para mí misma, pero en cuanto lo solté, el caos a mi alrededor cambió. Las sirenas se abrieron paso entre los gritos de los transeúntes mientras los paramédicos me levantaban y me colocaban en una camilla con manos rápidas y expertas. El dolor ya no era agudo, era un dolor intenso que me impedía tragar. Cada golpe en el pavimento me retumbaba en el cuerpo. Uno de los paramédicos me apretó el costado con fuerza, gritando por encima de la sirena, «Baja la presión arterial, quédate con nosotros». Bien. Las luces de la ambulancia se difuminaban por las ventanas, parpadeando como un recuerdo inesperado. La última vez que oí disparos tan cerca, no me apuntaban a mí. Fue en el funeral de mi padre, un saludo que quebró el aire texano al doblar la bandera. Mientras mamá lloraba en silencio ese día, sosteniendo ese triángulo de tela como si fuera el último pedazo de él que tocaría. Cerré los ojos con fuerza. El olor a aceite de armas y uniformes almidonados se colaba entre la sirena. Cuando los abrí de nuevo, las duras luces del techo del hospital reemplazaron el cielo. Se movían rápido, las voces se superponían. 2 líderes a plena vista. Necesitamos una unidad ya. Pulso débil. No era un hospital cualquiera, era el mío. Los pasillos que recorría a diario, los rostros que me cruzaba con gestos de comprensión y cansancio, ahora estaban paralizados por la sorpresa al reconocerme. Sangre filtrándose por la chaqueta de papá. Vi a Lyall, mi hermano, de pie cerca del pasillo, con los ojos abiertos y los labios apretados al verme en la camilla. Su placa le pesaba en el pecho. El reflejo de las luces del techo temblaba en el metal pulido. Nunca nos dirigimos muchas palabras. Él, el héroe a los ojos de mamá, el que protegía a la familia, mientras que yo era quien lo mantenía todo unido en silencio. Ahora, el peso de verme allí le cortaba la respiración, aunque intentara disimularlo. Detrás de él, recién salido del caos, el sheriff Clay se apoyaba en la pared, con los brazos cruzados, recorriendo la habitación con la mirada, fingiendo preocupación. Sus ojos recorrieron la chaqueta, luego me miraron a mí, y por un instante, la comisura de sus labios se alzó en una sonrisa burlona. Rápidamente se ocultó bajo una máscara de falsa lástima. Lo vi. Sabía exactamente lo que había hecho. Me llevaron en silla de ruedas a una habitación iluminada. Las voces se desvanecían a medida que la anestesia me nublaba la vista. Intenté resistirme, pero la pesadez me hundía. El sonido de las máquinas pitaba suavemente, fusionándose con el recuerdo de la voz de papá susurrando la noche anterior a su último despliegue. «Sabrás cuándo te toca levantarte». Tenía 9 años, estaba de pie en la sala, con la enorme chaqueta militar envolviéndome por completo mientras me miraba al espejo, haciendo una promesa silenciosa de proteger a la gente, de ser digna del nombre bordado sobre el bolsillo. La promesa parecía lejana, como un sueño medio recordado, hasta ese momento bajo las luces fluorescentes que se filtraban en la tela que una vez usó. Desperté con un jadeo, la habitación del hospital estaba en silencio, el olor a antiséptico impregnaba el aire, el dolor estaba ahí, vivo,
latiendo con cada respiración. Giré la cabeza lentamente y vi la chaqueta de papá colgada en la silla, con manchas oscuras secas en la tela. Quería tocarlo, pero me pesaba el brazo. Tenía una vía intravenosa pegada al dorso de la mano y los monitores emitían un suave pitido a mi lado. Una vibración resonó en el fino colchón. Parpadeé, adaptándome a la tenue luz, y busqué mi teléfono, escondido debajo de la almohada, oculto a miradas indiscretas. La pantalla se encendió y un mensaje, codificado de una forma que solo papá me habría enseñado a leer, brilló en el cristal agrietado. «Has sido activado». Mi pulso se aceleró, ignorando la protesta de las máquinas. Las conexiones de papá, sus advertencias sobre los sistemas para los que trabajaba, las que existían bajo capas de autorización y tinta negra, no eran solo cuentos para dormir ni susurros de borrachos en la mesa. Un protocolo latente, vinculado a la etiqueta RFID cosida en el forro de la chaqueta, se había despertado, emitiendo señales a través de una red que apenas entendía, activando una alerta que había rezado para que nunca llegara. Los helicópteros que oí antes no eran de noticias, y las camionetas sin identificación que entraban sigilosamente en Houston no estaban allí solo para controlar a la multitud, estaban allí por mí, y estaban allí por Clay, por lo que hizo. Me incorporé lentamente, apretando los dientes, ignorando el fuego que me desgarraba el costado. Necesitaba moverme, necesitaba pensar. El mundo al otro lado de la ventana parecía el mismo. Autos circulando por la calle, personas viviendo vidas que desconocían la silenciosa guerra que se desarrollaba bajo sus pies. Pero ahora sabía que no se trataba solo de mí. No se trataba solo de una mujer menuda con chaqueta arrodillada en la calle. No iba a dejar que Clay se librara de esto. No iba a dejar que nadie pensara que me quedaría callada. Mis dedos se apretaron contra la barandilla de la cama del hospital, anclados en el momento, en el aliento que aún me quedaba, en la promesa que hice cuando me puse por primera vez la chaqueta de papá. Si creen que me quedaré callada ahora, es que no me conocen en absoluto. Dejé que las palabras flotaran en el silencio. Voy por cada uno de ustedes, antes de que el silencio del hospital las absorbiera. El pitido constante de los monitores se convirtió en el único ritmo del amanecer. La lluvia golpeaba suavemente la ventana como un recuerdo que intentaba entrar. El mundo exterior seguía su curso, sin darse cuenta de que respiraba cuando no debía. Cada inhalación me rozaba la herida suturada del costado, recordándome que seguía aquí por una razón. Creían que guardaría silencio. Ese miedo me aislaría. Pero el miedo es un extraño compañero cuando has vivido bajo su sombra toda la vida. No desaparece, pero te enseña a escuchar. Una enfermera entreabrió la puerta y entró para revisarme las constantes vitales, con la mirada fija en todas partes, menos en mi cara. No habló, solo ajustó la vía intravenosa antes de salir, dejando tras de sí un olor a látex y antiséptico. Oía voces en el pasillo, susurros que se apagaban al oír pasos acercarse a mi habitación. El nombre de mi familia estaba ahora en boca de desconocidos, atados a luces intermitentes, una mujer sangrando en la calle, una chaqueta que se suponía que no importaba. La puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no era una enfermera. Cresa, mi hermana, entró, sus tacones resonando en las baldosas como pequeños martillos contra el cristal. Llevaba su cabello perfecto y su armadura, como una chaqueta planchada, con los labios apretados mientras me miraba, allí tumbada, con tubos y cables enmarcando mi cuerpo, la chaqueta descolorida tendida sobre la silla como un testigo silencioso. Bueno, como Mea, empezó cerrando la puerta con un suave clic. «Has vuelto a complicarlo todo». No respondí, solo la observé mientras acercaba una silla y se sentaba como si el aire de la habitación le perteneciera. Me recorrió con la mirada, calculadora y fría. Vi la carpeta en su mano, los papeles sobresaliendo como cuchillos. «¿Te crees un héroe ahora?» Su voz era demasiado tranquila, la clase de calma que lleva una amenaza bajo cada palabra. «¿Crees que arrastrar el apellido de nuestra familia por el barro ayuda a alguien?» Tragué saliva. El dolor se agudizaba al moverme. Alguien tenía que ponerse de pie. Se rió.
Un leve sonido amargo. ¿Ponerse de pie? Mírate, Azraa. Estás tumbada en una cama de hospital, sangrando sobre la vieja chaqueta de papá, atrayendo a los medios, a la policía, quién sabe quién más, sobre nosotros. Lo vi entonces, el miedo en sus ojos, el temblor en sus dedos mientras acomodaba los papeles. No se trataba de mí sangrando en la calle ni de la reputación de la familia. Se trataba de lo que papá dejó atrás, lo que ella intentaba proteger. ¿Qué quieres, Cresa? Zrenia, pregunté en voz baja y firme. Me acercó los papeles, con la mano temblorosa sobre ellos. Firma esto. Es un acuerdo de confidencialidad. Dirás que el tiroteo fue un error. Deja de hacer declaraciones sobre la familia. Cerré los ojos, dejando que el dolor me centrara, dejando que el sonido de la lluvia me recordara las botas de papá en el porche al llegar a casa, el tintineo de los metales contra su pecho. Me miró esa noche, con los ojos cansados, y dijo: vendrán por lo que dejé atrás, sin saber que eres la protección. No lo entendí entonces, pero ahora sí. Al abrir los ojos, me encontré con la mirada fulminante de Cresseta, viendo su desesperación apenas disimulada tras su expresión cuidadosamente disimulada. «Tienes miedo», dije en voz baja. «No seas ridícula». Se le quebró la voz y por un momento apartó la mirada. «Tienes miedo de que te quiten lo que crees que es tuyo», continué. «Tienes miedo de que la chaqueta de papá valga más que la casa que intentas conservar, las inversiones que escondes». Sus ojos volvieron a los míos. Rabia y miedo bailando juntos. «No sabes de lo que hablas». Aparté los papeles, el borde de la carpeta me rozó la mano vendada. «No voy a firmar nada. Lo arruinarás todo», susurró. «Lo perderás todo». «Ya casi lo hago», dije. El recuerdo de la calle, el calor del pavimento, el olor a sangre denso en el aire me recorrió como un rayo. «No soy tu chivo expiatorio». Se levantó de golpe, la silla rozando el suelo, la ira inundó su rostro antes de disimularla, alisándose el pelo con manos temblorosas. «Estás cometiendo un error, Asa. No creas que no protegeré lo que es mío». La vi marcharse. La puerta se cerró suavemente, el aire de la habitación vibraba con el peso de su amenaza. La noche cayó lentamente, la lluvia se convirtió en una llovizna suave. Las enfermeras cambiaron de turno, el zumbido de las máquinas se mezcló con los ocasionales pasos del exterior. Intenté descansar, pero la imagen del rostro de Cresa, el miedo en sus ojos, no me abandonaba. Debí de quedarme dormido porque me despertó el sonido de la puerta abriéndose suavemente. Una enfermera entró, con el rostro parcialmente oculto bajo la cofia, moviéndose silenciosamente mientras se acercaba al soporte de la vía. Algo no encajaba. Sus manos se movían con demasiada rapidez, con demasiada precisión, ajustando el goteo con un movimiento experto. «No pedí nada», murmuré con voz ronca. No respondió. Solo mantuvo la cabeza agachada, sacando una jeringa del bolsillo y deslizándola hacia la vía intravenosa. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña cámara sujeta a su cordón, un tatuaje en la muñeca, una serpiente enroscada alrededor de una daga, el mismo símbolo que la banda de Clay usaba para marcar su territorio en los callejones. No pensé. Retiré el brazo, arrancándome la vía intravenosa. Un dolor intenso y abrasador se apoderó de mí al soltar la aguja. La enfermera se abalanzó, pero la agarré de la muñeca, torciéndola con fuerza, obligando a que la jeringa cayera sobre la cama. Abrió los ojos de par en par, pero no la solté. «Te equivocaste de habitación», le susurré. Intentó zafarse, pero pulsé el botón de llamada. Las alarmas sonaron en el pasillo. Se apartó de mí y salió disparada justo cuando llegó seguridad corriendo, gritando órdenes. El caos inundó el silencio estéril. Respirando con dificultad, apreté la mano contra la herida. La sangre se filtraba a través de la fina bata y goteaba al suelo. Me giré y vi la chaqueta de papá en la silla, la tela desgastada, manchada, pero sólida. Una promesa que no había cumplido. Me incorporé, agarrándome a la barandilla de la cama, con todos los músculos de mi cuerpo gritando en protesta. Me puse la chaqueta. Su peso me anclaba, recordándome quién era, quién necesitaba ser.
Levanté la vista y vi la luz roja de la cámara de seguridad parpadeando sin parar en un rincón de la habitación. Le sostuve la mirada, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros antes de hablar con claridad y firmeza. Te equivocaste de hija de soldado. Su siguiente movimiento ya se estaba gestando en mi mente mientras me recostaba en la cama, con cuidado de no tocar los vendajes frescos que me presionaban la piel. Podía oír el zumbido del hospital al amanecer, el suave chirrido de las ruedas sobre las baldosas, el susurro de las enfermeras informando a escondidas. Era extraño lo tranquilo que se sentía todo, sabiendo que estaba a punto de arrancarme la vida de este lugar, punto a punto. Observé cómo los monitores registraban mi ritmo cardíaco, el pulso lento y tenaz que me recordaba que aún estaba aquí. Luego, busqué los sensores y los quité uno a uno. Cada pitido que se desvanecía era como una puerta que se cerraba tras de mí, apagando cualquier idea de que me mantendrían aquí, dócil, esperando a que alguien más decidiera si vivía o moría. Con un teléfono desechable escondido en el bolsillo de mi bata, entré al pequeño baño, cerré la puerta con llave y marqué el número que aún recordaba. Sonó 2 veces antes de que una voz grave respondiera. Fue como si susurrara, «Código de activación». Hubo una pausa, una respiración silenciosa al otro lado. «Entendido», respondió la voz. Entonces la línea se cortó. Me agarré al lavabo un momento, dejando que la fría porcelana me calmara antes de tirar el teléfono a la basura. Mi reflejo me devolvió la mirada, el pelo enredado, la piel pálida, unos ojos que habían visto demasiado, pero se negaban a cerrarse. No iba a esconderme más. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, salvo por la enfermera en recepción, que fingía estar ocupada. Le hice un gesto con la cabeza, moviéndome con deliberada lentitud, analizando cada paso, cada respiración. La chaqueta de mi padre estaba sobre mis hombros. La tela descolorida era más pesada que cualquier armadura que pudiera haber usado. Al doblar la esquina, lo vi. Clay estaba de pie al fondo, hablando con 2 guardias de seguridad del hospital, con una sonrisa tenue y falsa. Les entregó una carpeta, dando golpecitos al instante, inclinándose para hablar en voz baja, pero su voz no era lo suficientemente baja. «Tiene problemas mentales», decía, abriendo lo que parecía mi expediente médico. «Hacemos esto por su seguridad. ¿Entienden?» Sentí la mano del guardia en mi hombro antes de verlo. Mis ojos se posaron en los suyos, tranquilos y fríos. «¿Quieres que te demuestre lo inestable que soy aquí o más tarde en el tribunal?» Mis palabras fueron suaves, mesuradas, pero vi la vacilación en sus ojos, la forma en que sus dedos se crisparon antes de soltarse. La mirada de Clay se cruzó con la mía, y lo vi. El miedo que intentaba ocultar bajo su placa de sheriff, el miedo a ser visto como realmente era. Le dediqué una pequeña sonrisa, la justa para hacerle saber que no le tenía miedo. Ya no. Me giré, rumbo al ascensor, el clic de mis zapatos contra el suelo, un ritmo constante. Al cerrarse las puertas, me vi fugazmente en la señal de seguridad sobre la enfermería. Una mujer con una bata de hospital, con sangre filtrándose por la tela, una chaqueta militar ceñida a los hombros, la mirada firme y nítida. Una imagen a la espera de ser distorsionada, convertida en algo que no era si tenían la oportunidad. Mi bolsillo vibró. Saqué el segundo teléfono, un desechable barato, y vi el mensaje parpadear en la pantalla. «Estás en vivo». Me observaban, escuchaban, cada paso, cada respiración, registrados. Apreté el teléfono contra mi pecho un momento antes de guardarlo. Las puertas del ascensor se abrieron y el aire fresco del vestíbulo me inundó. Al salir, vi a Clay esperando cerca de la salida de la ambulancia, apoyado en la pared como un hombre sin rumbo, como si fuera el dueño del lugar. «No tenía por qué ser así, Asmera», dijo, alejándose de la pared al acercarme. «Solo firma los papeles y todo se acabará». Me detuve, ladeando ligeramente la cabeza. «¿Tienes miedo de lo que sé?» Entrecerró los ojos. «¿Crees que eres intocable por el fantasma de tu padre?» «Estás solo ahora»,
Me acerqué lo suficiente para ver cómo apretaba la mandíbula, cómo le temblaba la mano cerca del cinturón. Me equivoco. Ya estoy despierto. Se inclinó, bajando la voz. No tienes la influencia que crees. Bajé la mirada, rozando con los dedos la costura de la chaqueta, donde había una pequeña grabadora. La luz roja parpadeaba suavemente, captando cada palabra. Ya veremos. Clay retrocedió un paso, con la confusión reflejada en su rostro antes de disimularla de nuevo, girándose bruscamente al ver acercarse a una enfermera con una silla de ruedas. Era mayor, de mirada amable, y la reconocí como una amiga de papá de la UFW. No habló, solo asintió, y dejé que me ayudara a sentarme en la silla, reprimiendo un gemido al sentir el dolor. Pasamos junto a Clay, que nos seguía con la mirada, abriendo la boca como si fuera a hablar, pero no pronunció palabra. La enfermera me empujó por el aparcamiento trasero, donde volvía a llover, purificando el aire. Observé cómo el hospital se hacía más pequeño tras nosotros, las luces brillando en la niebla, el lugar que intentaba mantenerme en silencio desvaneciéndose en la distancia. Agarré la chaqueta de mi padre, ajustándola con más fuerza. La tela abrigaba a pesar del frío del aire. «Ya lo verán», susurré, dejando que la promesa se disipara en la lluvia. La guerra apenas comenzaba, y la presentía en el suave zumbido del coche mientras rodaba por las húmedas calles de Chicago. La casa segura no era gran cosa, solo un edificio de ladrillo de 2 pisos encajado entre una lavandería y una tienda de delicatessen con las persianas cerradas. Las luces de neón del otro lado de la calle parpadeaban a través de las finas cortinas, pero era suficiente. Salí del coche con la ayuda de la enfermera que me había traído, sus cálidas manos firmes bajo mi codo. No dijo mucho. Solo me hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de arrancar, con los neumáticos silbando sobre el asfalto mojado. Me quedé allí un momento, con la chaqueta pesada sobre los hombros, respirando el aire frío de la ciudad con sabor a lluvia y gases de escape, recordándome que seguía vivo, que seguía en pie. Dentro, el lugar olía a café viejo y polvo. Los muebles no combinaban, un sofá hundido, una mesa desportillada, pero todo estaba en silencio, y por ahora era seguro. El Elra vibraba sobre mi cabeza cada pocos minutos, y las vibraciones se me metían en los huesos como un recordatorio constante para seguir adelante, para no dejar que el miedo me clavara al suelo. Me senté a la mesa, extendiendo las pocas cosas que había logrado agarrar antes de irme. Un teléfono desechable, una libretita y una foto de mi padre uniformado, con la mirada cansada pero decidida, igual que yo. Recorrí el borde de la foto con el pulgar susurrando, «Aún no he terminado, papá». El teléfono me pesaba en la mano mientras marcaba a Eloín, mi hermana. No sabía por qué pensé que podría ayudarme. Quizás porque en el fondo todavía creía que la sangre significaba algo. Cuando llegó su voz era fría y cortante. Deberías haber firmado como Mea. Sentí una opresión en el pecho. Ilowan. Me dispararon. Intentaron matarme. Suspiró como si fuera una molestia. Clay prometió protección, pero tú la estás haciendo imposible. Estás arruinando todo por lo que papá trabajó. Las palabras hirieron más que la bala. Estás trabajando con él. Eres inestable, como ella espetó. Siempre lo has sido. Colgué la llamada antes de que pudiera decir nada más. Mi mano temblaba al colgar el teléfono. La habitación se sentía más pequeña, las paredes se apretaban mientras la verdad se asentaba en mi pecho. Mi propia hermana estaba ayudando al hombre que intentó matarme, usando mi dolor, mi supervivencia como palanca para mantenerme al margen de cualquier herencia o poder que mi padre me hubiera dejado. No se trataba de protegerme, se trataba de controlar lo que podía revelar. Me permití sentirlo por un momento, la traición, el ardor en la garganta mientras me tragaba el dolor, pero pasó, desapareciendo como una tormenta, dejando tras de sí una fría y firme determinación. Me dirigí al pequeño armario y saqué una caja ignífuga que había escondido hacía años, cuando papá empezó a susurrar sobre archivos que podían salvar o destruir vidas.
Dentro estaban sus cartas, los registros de misión y una vieja memoria USB envuelta en un trozo de tela. Lo conecté a una laptop destartalada, la pantalla se encendió con un parpadeo y comencé a subir todo a un servidor seguro al que aún tenía acceso de mi época en el ejército. Líneas de código y barras de progreso llenaban la pantalla. El suave sonido del ventilador de la laptop se mezclaba con el lejano rugido del tren. Cada archivo que subía era una pequeña victoria, una silenciosa promesa de que la verdad no moriría conmigo, por mucho que intentaran borrarme. Mientras esperaba, volví a revisar el teléfono desechable y vi que aparecían notificaciones. Me quedé sin aliento al ver los titulares. Veterano inestable representa una amenaza. Víctima de TEPT arremete. Había clips, grabaciones editadas del hospital que me mostraban agarrando la chaqueta de mi padre, con momentos en los que me tambaleaba, con aspecto frágil, roto. Me pintaban como una amenaza, una mujer demasiado dañada para ser confiable. Los perfiles falsos inundaron las publicaciones con comentarios que me llamaban una carga, una desgracia. Era la red de Clay intentando desacreditarme antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Sentí un calor en el pecho, el pulso acelerado, pero no dejé que me ahogara. En lugar de gritar al vacío, encendí la cámara del portátil y me recosté para que la chaqueta de papá quedara a la vista detrás de mí. Miré a la lente, firme y nítida. «Me llamo Azra», dije en voz baja. «No estoy rota, estoy despierta. Y la verdad que temes verá la luz del día». Guardé el video y cerré la laptop. El tiempo lo era todo, y no les daría la satisfacción de verme abatido. En el baño, me levanté la camisa y miré la cicatriz en mi abdomen, el horrible recordatorio, aún en proceso de curación, de lo que Clay había intentado hacer. Pasé los dedos suavemente sobre él, sintiendo el borde de los puntos, susurrándole a mi reflejo: «Intentaste borrarme. Ahora me verás». Me puse la chaqueta de papá. La tela era áspera pero reconfortante contra mi piel. Olía a él, un ligero olor a cuero viejo y a naturaleza, un recordatorio de la promesa que le había hecho, la promesa de estar a su lado cuando fuera necesario. Ya había anochecido cuando salí. El aire frío me azotaba las mejillas y las farolas proyectaban largas sombras sobre el pavimento agrietado. Caminé por el estrecho callejón junto al edificio, buscando un lugar donde el viento se bloqueara, y saqué el teléfono prepago por última vez. Mis dedos revolotearon sobre la pantalla antes de marcar un número al que no había llamado en años. La línea sonó una vez, 2 veces antes de que respondiera una voz ronca por el sueño. «Es la hora», dije. Mi voz era tranquila, segura. Hubo una pausa. Luego una risa baja. Ya era hora, maldita sea. Colgué, guardé el teléfono en el bolsillo y volví a la calle con la cabeza en alto. La trampa estaba tendida y por primera vez en mucho tiempo me sentí listo. La trampa estaba tendida, pero las trampas requieren cebo, y el cebo sangra. Sentí cada paso al salir del callejón y tomar el tren del amanecer que cruzaba la ciudad. Las ruedas de metal chirriaban como una advertencia bajo mis botas. La luz grisácea de Chicago se filtraba al bajarme en una estación olvidada, ajustándome la chaqueta de papá mientras el aire frío me golpeaba la cara. Olía a lluvia y acero, un aroma que me obligaba a mantenerme despierto. Caminé 2 cuadras hasta el restaurante cerca del patio de carga, el lugar donde los hombres demasiado cansados para soñar venían a tomar un café antes de un largo turno. Sonó la puerta y encontré a Jorah en un reservado de la esquina, con sus manos ásperas envolviendo una taza que había visto días mejores, mientras el vapor se elevaba en rizos perezosos. «Siéntate», dijo en voz baja, sin levantar la vista mientras deslizaba un sobre por la mesa desportillada. El borde se enganchó en un paquete de azúcar, dejando una línea en el polvo. «Tienes que ver esto». Me deslicé frente a él, con cuidado de no tocar el tirón en el costado, donde los puntos aún me sujetaban. Abrí el sobre con dedos firmes, sacando registros de transacciones, nombres, números que reconocí de los archivos ocultos de papá. Era más grande que la familia.
más grande que yo. Estos nombres eran de esos que solo se susurraban cuando la puerta estaba cerrada. Hombres que intercambiaban sangre por dinero bajo el escudo de sus credenciales de oficina. Yora finalmente me miró, con ojos cansados. Lo entiendes, ¿verdad? Esta es una guerra de la que no puedes escapar. Nunca tuve intención de irme, le dije, guardando los papeles. Mi voz sonaba tranquila, pero cada palabra me costaba un suspiro. Terminamos el café en silencio. Podía ver su reflejo en la ventana del restaurante, la profunda preocupación en su rostro reflejada en el cristal. Cuando me levanté para irme, solo dijo, «Ten cuidado». Como afuera, el frío era más intenso, cortando la tenue luz del amanecer. Metí el sobre bajo la chaqueta, manteniéndolo cerca del calor de mi cuerpo antes de alejarme del restaurante y adentrarme en el suave murmullo de la ciudad que despertaba. Horas después, un golpe en la puerta de la pequeña habitación que usaba como base resonó más fuerte de lo debido. Lo abrí y encontré un paquete en el suelo, sin remitente, con el papel marrón húmedo por la llovizna persistente. Lo llevé adentro, cerrando la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza al arrancar el papel. Era una fotografía, granulada pero nítida. Mi sobrina, la hija pequeña de Eloen, caminando a casa desde la escuela con la mochila balanceándose, su coleta rebotando a cada paso. Debajo había una nota en tinta negra y gruesa. Guarda silencio o desaparece. Se me heló la respiración. La habitación se me cerraba. Me temblaban las manos al dejar la foto, presionando las palmas contra la mesa para estabilizarlas. La rabia estaba ahí, ardiente y palpitante, pero debajo había una determinación más fría, como el acero afilándose en mi interior. ¿Crees que esto me detendrá?, susurré a la habitación vacía. Mi voz sonaba tranquila, pero era la calma que precede a la tormenta. Me hundí en una silla, aferrando las placas de identificación de papá en la mano. Su frío metal me aferraba al suelo al cerrar los ojos. Su voz regresó a mí, baja y firme. Las batallas más difíciles son las que libramos contra nosotros mismos. Abrí los ojos, la decisión tomada. No dejaría que el miedo me hiciera prisionera. Saqué la vieja laptop y cargué los archivos que Yora me había dado junto con los que había guardado durante años. Los encripté y se los envié en fragmentos a una periodista independiente que conocía, una mujer que ya había denunciado la corrupción policial y sobrevivió para contarlo. Mi mensaje era simple: si no publico nada, publíquenlo todo. Su respuesta llegó rápidamente. Entendido. Protegeremos la fuente. Cerré la laptop, exhalando lentamente, dejando que el silencio me invadiera. El tic-tac del reloj había comenzado. Cada segundo, un recordatorio de que había tomado mi decisión. Y ya no había vuelta atrás. Al caer la noche, salí del edificio. El aire frío me golpeó como una advertencia. Los hombres de Clay estaban allí, apoyados en los coches del otro lado de la calle, fingiendo estar en sus teléfonos, pero sus ojos, oscuros y calculadores, me seguían. Seguí caminando, con la cabeza alta y las manos en los bolsillos. En el escaparate de una tienda me vi reflejada. La chaqueta de papá sobre mis hombros, la mujer cansada pero firme, me devolvía la mirada. «Creen que tengo miedo», le dije en voz baja a mi reflejo. «Pero ya no tengo miedo». Me di la vuelta, sacando mi teléfono mientras me adentraba en las sombras de un callejón, escribiéndole un mensaje a Yora. Lista para terminar, pulsé enviar, y la pantalla se oscureció en mi mano al guardarlo. Me ajusté la chaqueta, sintiendo su peso, su historia, su promesa. El cielo estaba oscuro, las nubes cubrían la ciudad, pero le di la bienvenida. Se avecinaba una tormenta, y esta vez yo sería el rayo. La trampa estaba tendida, y la sentí en los huesos mientras el frío del amanecer se cernía sobre Chicago. Me quedé junto a la ventana de la casa segura, observando el vapor que subía de las rejillas de ventilación sobre el pavimento agrietado mientras la lluvia repiqueteaba arriba. El mundo estaba despertando, pero para mí, el día no había terminado. Revisé los mensajes de mi teléfono desechable una última vez antes de abrigarme bien con la chaqueta de papá y salir al frío.
No fui en coche a la reunión, caminé el último tramo, cada paso me hacía sentir más firme mientras me acercaba al depósito abandonado de la Guardia Nacional en las afueras de la ciudad. El óxido manchaba las vallas y el cielo se cernía bajo, cargado con la promesa de lluvia. Este era el lugar que Clay había elegido, donde creía que el control era su derecho de nacimiento. Cuando llegué, Clay ya estaba allí, apoyado en una camioneta negra, flanqueado por dos hombres que no se molestaban en ocultar el bulto bajo sus chaquetas. Su sonrisa era practicada, segura, la sonrisa de quien se creía dueño del terreno que pisaba. Podrías haber vivido en silencio mientras me llamaba al acercarme. Ahora te irás en silencio. Seguí caminando hasta estar lo suficientemente cerca como para ver las arrugas en su rostro, el tic en su mandíbula que delataba la calma que intentaba mantener. El aire olía a óxido y aceite, y el viento me alborotaba las puntas del pelo mientras lo miraba fijamente. «No finjas, Clay», respondí. «Estás aquí porque tienes miedo». Su risa era aguda, pero no le llegó a los ojos. «¿Miedo de ti?» Miró a sus hombres negando con la cabeza. «Eres una carga, como siempre lo has sido. ¿El legado de tu padre? Lo estoy protegiendo a la familia». Metió la mano en su abrigo, sacó una carpeta y la abrió para mostrarme páginas llenas de informes impresos. Mi nombre resaltaba palabras como inestabilidad mental, tendencias violentas, incompetencia, un arma dirigida a mi credibilidad. «Esto es todo lo que se necesita», dijo. «Una llamada y tu nombre es lodo. Nadie escuchará a una loca, diga lo que diga». Lo dejé terminar. Que creyera que tenía la sartén por el mango. Entonces metí la mano en el bolsillo, saqué la pequeña grabadora y presioné play. Su voz, impregnada de arrogancia por una llamada de borracho semanas atrás, llenó el aire. Trato de armas, dinero fácil. ¿A quién le importan unos cuantos cadáveres si los cheques se cobran? Su sonrisa burlona se quebró, sus ojos se clavaron en sus hombres, cuyas expresiones pasaron del aburrimiento a la incertidumbre. El silencio que siguió fue denso. El único sonido, el lejano zumbido del tráfico y el graznido de una gaviota sobrevolando. «¿Crees que eres intocable, Clay?» Zrenia baja. «Te equivocas». El teléfono de uno de sus hombres vibró y bajó la mirada, palideciendo al leer el titular. «Investigación federal sobre contrabando local de armas en curso». Vi el momento en que Clay se dio cuenta de que perdía el control. Apretó la mandíbula, apretó los dedos alrededor de la carpeta. «Se acabó», le dije, dando un paso adelante, con las botas raspando la grava. «El cielo ya se mueve». Un coche se detuvo. Luego el chirrido de neumáticos rompió la tensión cuando Eloin salió, con el pelo recogido y el rostro pálido bajo la luz de la mañana. Se acercó lentamente, con la mirada fija en mí, y luego se fijó en Clay. «Estoy aquí para mediar», dijo con voz monótona. Clay se giró hacia ella con un destello de alivio en los ojos. «Bien, haz que tu hermana entre en razón», pero vi el temblor en las manos de Aloan, el leve asentimiento que me dedicó, sus ojos desplazándose hacia mi bolsillo, donde estaba la segunda memoria USB. «Eloen», dije, forzando mi voz a mantener la calma. «Tienes que ser muy clara ahora mismo». Tragó saliva, con los ojos vidriosos, pero se giró hacia Clay. «Tiene razón. Ha sido demasiado lejos». El rostro de Clay se contorsionó, la confusión se mezcló con la rabia. «Me dijiste que te encargarías de ella, Eloan». «Lo hice», dijo en voz baja. «Pero no así». Él dio un paso hacia ella, pero yo me interpuse entre ellos, con la mano firme mientras sacaba la memoria USB señuelo de mi bolsillo y la extendía. «¿Lo quieres?», le pregunté, devolviéndole la mirada. «¿Crees que tengo miedo porque me apuntas con un arma?» «Ya apretaste el gatillo una vez, Clay, perdiste tu oportunidad». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Le lancé el disco duro, y mientras se abalanzaba para atraparlo, el lejano mar de sirenas se hizo más fuerte, con luces azules rebotando en las paredes oxidadas de la estación. Clay se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Qué hiciste?» Ni me inmuté. «¿Qué había que hacer?»
Miró a Eloin, con un destello de traición en la mirada mientras los agentes invadían el perímetro del depósito, gritando órdenes con las armas en alto. Sus hombres dudaron, inseguros, y su confianza se quebró al comprender la realidad de la situación. Me volví hacia Eloan. Nuestras miradas se cruzaron mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Pude ver las lágrimas que intentaba contener, el peso de las decisiones que nos oprimían a ambos. «Tienes que elegir», le dije, mi voz serena a pesar de la tormenta. Ahora la mirada de Eloan iba de Clay a mí, mientras las sirenas del exterior se convertían en una estridente promesa de caos, a punto de derribar las puertas oxidadas del depósito. Vi el miedo danzar en su mirada, pero tras él había algo más. ¿Arrepentimiento quizás? ¿O el último recuerdo de una hermana que una vez me trenzaba el pelo los domingos por la mañana antes de ir a misa, que me enseñó a atarme los zapatos y me dejaba meterme en su cama cuando la tormenta era demasiado fuerte? La voz de Clay interrumpió el momento. «Eloan, hazlo ya». Su mano desapareció en su cintura sacando una pistola, con el dedo tembloroso cerca del gatillo. Me preparé, desplazando el peso hacia las puntas de los pies, lista para luchar, lista para sentir el dolor que sabía que me aguardaba si ella lo elegía. Tenía un plan, pero los planes solo importaban si tenías el aliento para ejecutarlos. Por un instante, todo se calmó. El olor a hormigón húmedo, el frío aroma a hierro de la lluvia que se acercaba, el destello de los botones de la chaqueta de papá bajo las luces de la estación. Eloan se movió, extendiendo la mano hacia mí, y luego giró más rápido de lo que pude seguir, golpeando la muñeca de Clay con tanta fuerza que el arma salió volando, resonando contra el cemento. Gritó un sonido desgarrador. «¡Basta!». Clay se tambaleó hacia atrás, con el rostro en shock, la clase de shock que decía que realmente creía que nunca podría perder el control de ella. Uno de sus hombres dio un paso al frente, con la confusión dibujada en su rostro, pero la vacilación lo paralizó a mitad de camino. No le di tiempo a la vacilación para decidir. Le di una patada al arma, que se estrelló bajo un estante oxidado. «¡No!», gritó Clay, con la voz quebrada cuando la sirena se detuvo, reemplazada por el golpeteo de botas y órdenes a gritos. Luces rojas y azules destellaban en los altos ventanales, bañando el hormigón roto mientras agentes federales irrumpían, armados y con chalecos cargados de autoridad. Clay se giró, intentando huir, pero Eloan se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo, golpeándole el pecho con los puños mientras gritaba palabras que no pude entender del todo por el ruido. Los agentes alzaron las manos en señal de rendición y cayeron de rodillas mientras los agentes los rodeaban, con las bridas apretándose. Los helicópteros rugían sobre sus cabezas, los focos iluminaban la oscuridad. Por un instante, el cielo se movió, como si algo vivo presionara hacia abajo, el juicio en el mundo de las cuchillas y los reflectores. Los gritos de Clay resonaron por la estación. «No saben con quién están tratando. Esto no ha terminado». Y Laoan se apartó de él, con el pelo alborotado y la sangre manchándole el labio por el golpe de Clay en la refriega. Me miró, con los hombros temblorosos y las lágrimas cubriendo su rostro de mugre. «No podía dejar que te hiciera esto», susurró, con una voz tan baja que casi no la oí. Caí de rodillas, con la chaqueta de papá apretándome mientras el frío me calaba los huesos. Pero lo agradecí. Entonces empezó a llover, suave al principio, golpeando el techo metálico antes de convertirse en un redoble que llenó el silencio que dejaban los gritos de Clay. Los agentes levantaron a Clay, arrastrándolo hacia la puerta mientras él pateaba y escupía, reducido a nada más que ruido y amenazas vacías. Una de ellas, una mujer de mirada dura, suavizada por la comprensión, se detuvo a mi lado y asintió. No era un agradecimiento, era un reconocimiento de lo que me costó llegar hasta aquí, del precio que me había costado. Dejé caer la frente sobre la chaqueta. El aroma a algodón viejo y a la loción de afeitar de papá aún se aferraba a la tela. Podía oír su voz, firme y serena, incluso en mi memoria, recordándome que las tormentas no siempre destruyen.
Pueden purificar el aire, limpiar la podredumbre, dejar que crezcan cosas nuevas. Ya no era la misma mujer que se arrodilló en la calle, tirada al suelo bajo el peso de una placa y la mentira de que no era nada. Ahora tenía cicatrices por dentro y por fuera, pero eran mías, prueba de que me había alzado, de que había luchado, de que había sobrevivido. Allowance se hundió a mi lado, rozando la mía con su mano antes de retirarla, insegura. Sus ojos me escrutaron, llenos de preguntas que no estábamos listos para responder. ¿Y ahora qué hacemos con los pedazos? Component Placement preguntó, con una voz tan baja que casi parecía parte de la lluvia. Levanté la cabeza y la miré a los ojos con una calma que no había sentido en mucho tiempo. El depósito a nuestro alrededor bullía de agentes asegurando pruebas. Los desvaríos de Clay se fueron apagando a medida que lo subían a una camioneta. Los helicópteros se retiraban al acallar la amenaza inmediata. No tenía la respuesta. Aún no. Pero sabía una cosa. Este no era el final. El pasado estaba roto, disperso en demasiadas noches y demasiadas heridas, pero eso no significaba que el futuro tuviera que serlo. Primero, dije, levantándome lentamente, con la chaqueta pesada pero reconfortante sobre mis hombros, recogemos lo que queda. Ella asintió, con lágrimas frescas, pero con determinación. La hermana que recordaba volvía a la vida. Y luego continué, dejando que la lluvia nos bañara. Construimos algo mejor. El aire de la mañana olía a lluvia y a nuevos comienzos cuando Eloin y yo salimos del edificio federal, con el peso de 1000 decisiones flotando entre nosotras. Su pregunta aún resonaba en el silencio entre el cierre de las puertas de los coches y el arranque de los motores. Ahora, ¿qué hacemos con los pedazos? El camino al hospital fue tranquilo, las carreteras aún estaban mojadas por el aguacero de la noche anterior. Los charcos reflejaban el cielo gris, pero las nubes se estaban abriendo y la luz del sol se filtraba en rayos delgados y decididos que parecían una promesa. En la sala de espera del hospital, me senté con la chaqueta descolorida doblada sobre mi regazo, la tela desgastada por el tiempo y las batallas que había presenciado. Una enfermera revisó los puntos de sutura de mi brazo. Mientras conversaba, apenas oía sus palabras como si fueran interferencias de fondo en medio del torbellino de pensamientos en mi mente. Eloan estaba sentada a mi lado, con la mejilla magullada y las manos inquietas en su regazo. Vimos el amanecer a través del ventanal, la luz filtrándose sobre los tejados de la ciudad, convirtiendo el óxido de los coches en algo casi hermoso. No pensé que tendría el valor, susurró, sin apartar la mirada del cristal. Yo tampoco, admití, ajustándome la chaqueta para que el sol rozara sus colores descoloridos. Pero lo logramos, exhaló, temblorosa, de esas que llevan años de miedo finalmente abandonando el cuerpo. Dicen que el arresto de Clay es solo el principio, que la red para la que trabajaba se está desmoronando. Asentí. Siempre fue más grande que él. Se trataba del miedo, del control. Se giró para mirarme con los ojos húmedos. Tenía miedo, pues pensé que aliarnos con él nos protegería. Le sostuve la mirada, viendo no solo a la hermana que me hizo daño, sino a la mujer que se alzó cuando era necesario. Lo sé, pero uno elige diferente cuando es necesario. Más tarde esa semana, volví a mi barrio. Las aceras agrietadas me resultaban familiares bajo las botas. Las furgonetas de noticias habían ido y venido, los vecinos observando desde los porches, susurrando por encima de las vallas. Algunos me saludaban con la cabeza, con los ojos llenos de gratitud. Otros se daban la vuelta, con el rostro tenso por el miedo o la ira. En el centro comunitario, las sillas plegables crujieron bajo el peso de los vecinos que no sabían qué decir. Un hombre mayor se levantó, negando con la cabeza. «Tú trajiste todo este problema, Azra. Las redadas, los agentes, tú lo trajiste». Lo miré fijamente. «Ya estaba aquí», dije en voz baja. Simplemente me negué a arrodillarme otra vez. La sala quedó en silencio, ese silencio que nos hace reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Una mujer al fondo asintió, apretando con más fuerza la mano de su hijo.
Después de la reunión, caminé hacia el cementerio con la chaqueta colgada del brazo. El césped estaba húmedo. Las lápidas alineadas eran testigos silenciosos de nuestras decisiones. Encontré la tumba de papá, con las letras de su nombre alisadas por años de viento y lluvia. Arrodillada, coloqué la chaqueta sobre la lápida, apretando la palma de la mano. Ahora lo entiendo, susurré. ¿Por qué te peleaste? ¿Por qué no siempre nos lo contaste todo? Una brisa levantó el borde de la chaqueta, lo justo para que pareciera que se extendía hacia el cielo, recordándome aquel día en la calle cuando pensé que el mundo se acababa, pero apenas comenzaba. Me quedé allí un rato, dejando que los recuerdos se asentaran, dejando que el dolor me invadiera sin ahogarme. Por primera vez, sentí que podía respirar en silencio. Caminando de vuelta por el barrio, vi niños en bicicleta, una madre llamándolos para almorzar. Un niño forcejeaba con la cadena de su bicicleta, con la frustración en el rostro. Me arrodillé y le enseñé cómo arreglarlo, con las manos firmes y el sol calentándome la espalda. «Gracias, señorita Aceta», dijo, mirándome con una sonrisa de oreja a oreja antes de alejarse. De pie, toqué el pequeño trozo de la chaqueta de papá que tenía guardado en el bolsillo. La tela, un recordatorio de que algunas batallas valen la pena, incluso cuando dejan cicatrices. A veces es casi perderlo todo para comprender lo que se supone que debes proteger. Yo era la silenciosa, la que se mimetizaba con el entorno, la que todos creían que mantendría la cabeza baja para siempre. Ya no. Al llegar a mi porche, miré hacia la calle, a los vecinos que antes me veían como invisible. El lugar donde antes me sentía atrapado ahora se sentía diferente. Un lugar que podía moldear, un lugar que podía proteger a mi manera. Le susurré a la brisa, no más arrodillarme. Y con eso, entré, cerrando la puerta al pasado, pero dejándola abierta para lo que viene.